considerando el siguiente ordenamiento de lo que han sido las clases de nuestra materia. Tenemos por un lado lo que son los métodos volumétricos, o sea, en este mapa conceptual, que ya hemos venido estudiando en las clases anteriores, como asimismo también ya hemos visto métodos instrumentales ópticos, toda esta gama que tenemos acá, espectrometría UV visible, la espectrometría atómica, turbidimetría y neferometría, que ya fueron vistos anteriormente. Y lo que vamos a ver ahora, dentro de los métodos eléctricos instrumentales, que ya vieron también la potenciometría, vamos a ver en este caso específicamente la conductimetría. Entonces, en esta clase vamos a abocarnos a este tema de nuestra asignatura Química Analítica 2 del presente año 2020. Antes que nada, aclarar lo que sería una solución conductora, que es una solución que contiene electrolitos que cuando conectamos una fuente a una corriente eléctrica, dicha solución, lo que se genera es el movimiento de los iones hacia sus respectivos electrodos. Ese movimiento es lo que genera una fuerza eléctrica que podemos medir o que podemos determinar mediante la técnica de conductimetría, que es un método instrumental, uno de los más antiguos y más sencillo también. O sea, al aplicar, como dice acá la leyenda, al aplicar una fuerza eléctrica a soluciones conteniendo electrolitos, resulta en un flujo de corriente que depende del número de partículas cargadas que contiene la misma. Entonces, obviamente acá tenemos una solución de cloruro de sodio con iones positivos que van a migrar a su respectivo electrodo y los iones cloruros cargados negativamente al otro electrodo. Entonces, las especies cargadas positivamente migran hacia el cátodo y las especies cargadas negativamente van a migrar hacia el ánodo. Entonces estamos en condiciones de medir la conductancia de esta solución. Veamos un poquito, ¿qué es la conductancia? Este parámetro es la capacidad de una solución para transportar una corriente eléctrica, ¿tá? Entonces, es una propiedad extensiva, ya que es una propiedad extensiva de la materia que en soluciones diluidas está vinculada con la concentración del electrolito, lo que va a constituir la base de este método. Entonces, está ligada directamente con el número de partículas cargadas que contiene y la concentración del electrolito. Por esto es una propiedad extensiva de la materia. Aquí, mediante esta fórmula, es que registramos que la conductancia es igual a la inversa de la resistencia R, como vemos aquí. Entonces, estas son las unidades que vamos a manejar para conductancia, las unidades respectivas a conductancia, ohm a la menos 1, ahí la tienen entre corchetes, o Siemens, que se suele decir que es S mayúscula. En la práctica analítica lo que más se van a utilizar son los submúltiplos de Siemens, o sea, milisiemens, micro y nano Siemens. Ahora bien, ¿qué es la conductividad o conductancia específica? Conductancia ya hemos visto que era G, la denominamos con la letra G y es la inversa de la resistencia. Repasando, vemos que la resistencia estaría dada por esta expresión. Como está en el denominador, lo he reemplazado directamente. Entonces, lo que vemos acá en el denominador es lo correspondiente a lo que sería la resistencia. Donde tenemos por un lado, cuando decimos R, la resistencia es la resistencia que tiene una columna de solución que está contenida entre dos placas de un área A, ahí lo tenemos, de un área A, separadas por una distancia L. Entonces, resulta que la unidad de la resistencia es ohm. Rho, que es lo que estamos viendo acá, esta constante, Rho es la resistividad o resistencia específica y su unidad va a ser ohm por centímetro. Entonces, L es la separación entre los electrodos y ¿con qué unidad lo vamos a expresar a L? Con centímetros. Y A, que es el área de los electrodos, tiene una unidad de igual a centímetros al cuadrado. Entonces ahí hemos sustituido directamente resistencia, lo he puesto directamente en el denominador, lo que equivale a resistencia.
Resulta entonces que de alguna manera esta expresión de 1 sobre yo, que la extracto y la separo y la transformo un poco a la misma ecuación matemática, y nos queda que 1 sobre yo es lo que conocemos como kappa, la letra kappa. O sea, lo vamos a simbolizar de esta manera. Acá lo tenemos. Donde kappa, ahí bien les pongo, es entonces la inversa de yo, y es con lo que definimos conductividad o conductancia específica en Siemens por centímetro a la menos 1. Entonces podemos decir que es la recíproca de la resistividad, que es Rho. Podemos decir que la conductividad kappa es la conductancia de un cubo de solución de 1 centímetro de lado, y que esa conductividad depende del número de iones presentes y de su movilidad, por lo que varía con la concentración y también con la temperatura. Se sabe que a mayor concentración tenemos mayor kappa, o sea, es mayor la conductividad. Esta es una propiedad intensiva de la materia, es decir, que no depende de la masa, y de allí el ejemplo por ahí que lo van a encontrar en cartilla, que en realidad yo puedo tener 1 litro o medio litro o 1/4 de litro de una solución de una determinada concentración y no va a cambiar kappa, porque de quien sí depende va a ser de la concentración en este caso. También importante, vamos remarcando ya que como depende también de la temperatura, es muy importante en cualquier determinación conductimétrica mantener constante la temperatura. Entonces, para una determinada celda con placas fijas, la razón entre L y el área, o sea, la distancia entre los electrodos y el área de los electrodos, esta razón es una constante llamada Kc, o constante de la celda, y que se le expresa en centímetros a la menos 1. Y que si vemos es la inversa del término que tenemos acá en esta ecuación de la conductancia. Entonces, primero que nada, vemos que la constante de la celda está en íntima relación con lo que es la geometría de la celda propiamente dicha, debido a que relaciona los dos términos L y A. Entonces, reemplazando, nos quedaría que la conductancia es igual a la conductividad sobre Kc, que es la constante de la celda. Voy a reemplazar el puntero, acá con flecha. Entonces, despejando, nos quedaría que kappa, o sea, la conductividad es igual a G, la conductancia, por K, que es la constante de la celda. Van a ver que esta fórmula la vamos a necesitar, la vamos a utilizar para cálculos en los primeros dos problemitas de los propuestos en el libro de teoría, que lo vamos a ver hacia el final de la clase. Entonces, las unidades resultantes para kappa, o sea, para la conductividad o conductancia específica, es ohm a la menos 1 por centímetro a la menos 1, o Siemens por centímetro a la menos 1. Bueno, aquí una diapositiva mostrando un electrodo ya comercial, como para ir entrando el tema. Allí un conductímetro que es chico, más bien de campo, en el cual estamos midiendo conectado ya a su electrodo inserto dentro de una solución coloreada, y aquí será un agitador magnético. Esto como para ir entrando en tema. ¿Cómo se hace para la determinación de la constante de la celda? Básicamente se utiliza una solución de cloruro de potasio de concentración conocida. Vamos a obtener la K de tablas, o sea, K la sacamos de tablas. Luego se le mide la conductancia y se procede al cálculo de Kc mediante la fórmula. Bueno, aquí está el esquema de lo que sería una celda comúnmente utilizada en conductividad, que es básicamente se trata de una campana de vidrio, y inserta dentro tenemos electrodos de platino
platinizados, o sea, recubiertos por negro de platino para aumentar una superficie más efectiva y evitar la corrosión. Lo que muestro acá en esta tablita es el hecho de que cuando, por ejemplo, en este caso que son conductividad de soluciones de cloruro de potasio en microsiemens por centímetro a lo menos 1, siempre a la misma temperatura, cómo va a variar con la concentración. Entonces, cuando me voy a hacer concentraciones más diluidas, veo cómo la conductividad disminuye. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, que las conductividades son una propiedad intensiva que depende de la concentración de la solución. Vemos que los valores de las constantes de la celda van a variar, van a depender de lo que nosotros queremos medir. O sea, si estamos trabajando para aguas desionizadas, o sea, donde prácticamente no tenemos iones, vamos a trabajar con constantes de celda entre 0,1 y 1 centímetro a lo menos 1, y con áreas con las áreas de los electrodos más bien grandes y con una distancia, una L, más bien próximos entre sí, porque tenemos poquitos iones, poco electrolito en el medio. Cuando ya pienso en un agua potable, donde ya hay mayor contenido de electrolitos, pienso en una constante de celda de aproximadamente 1 centímetro a lo menos 1. Cuando ya trabajamos con agua de mar, o sea, en contenido salino importante, la constante de la celda está entre valores de 10 a 10 centímetros a lo menos 1, teniendo en cuenta que el área de las placas va a ser más chica y con una distancia, o sea, van a estar suficientemente separados los electrodos. Para el caso ya de aguas hervidas y o en el caso de los efluentes, de un mayor contenido aún por supuesto salino, vemos que la constante de la celda con la que se suele trabajar es de unos 50 centímetros a lo menos 1. Acá en esta diapositiva observamos posibles celdas comerciales para medidas de conductividad, donde lo que tienen como factor en común que son celdas de inmersión y que están rodeadas por una campana de vidrio que es para protegerlas. Deben estar siempre sumergidas en agua desionizada para evitar el resquebrajamiento por sequedad de la capa de negro de platino de las placas. Entonces, definimos conductividad equivalente lambda. Se la define como la conductividad de un volumen de solución que contiene un equivalente gramo de soluto entre dos electrodos paralelos separados 1 centímetro entre sí. Resulta que no se especifica el volumen de la solución ni el área de los electrodos porque ambos varían para poder satisfacer la definición. Entonces, resulta, por ejemplo, que una solución que sea 1 normal requiere de electrodos con un área de 1000 centímetros cuadrados para poder contener un equivalente en 1 litro si los electrodos están separados 1 centímetro. En cambio, una solución 0,1 normal requerirá electrodos de 10.000 centímetros cuadrados. O sea, esto lleva a una dificultad experimental tal que genera el inconveniente de poder determinar de forma experimental a la conductividad equivalente. Entonces se la determina de forma indirecta a partir de datos de conductividades, como vamos a ir viendo más adelante en las diapositivas. Entonces queda claro que la conductividad equivalente no vamos a poder determinarla de forma experimental. Sí podemos ir viendo que lambda se va a asociar con la conductividad equivalente va a ser igual a la conductividad a capa por el volumen. Ese volumen de solución en centímetros cúbicos que contiene un equivalente. Es decir, las unidades de lambda va a ser Siemens por centímetro al cuadrado sobre equivalente. Es decir, esta va a ser la fórmula que vamos a ver ahora el desarrollo en la diapositiva siguiente para poder relacionar a la conductividad equivalente con conductividad capa y la concentración expresada en normalidad. Lo que hacemos ahora es deducir la expresión que vimos en la diapositiva anterior, donde vamos a relacionar los términos de conductividad equivalente lambda con la conductividad y la concentración expresada en normalidad. Entonces vamos a arrancar por normalidad. Si recordamos que normalidad es el número de equivalente
de equivalentes de soluto por litro de solución, lo que estaríamos expresando aquí. Entonces, donde B es el volumen expresado en centímetros cúbicos, volumen contenido entre los electrodos, y por lo tanto también los podemos expresar el volumen en términos como si fuera de las dimensiones de la celda. Entonces, resulta que el volumen, también por supuesto expresado en centímetros cúbicos, va a ser igual a L, que es la distancia entre los electrodos expresada en centímetros, por el área de los electrodos expresada en centímetros al cuadrado. Entonces puedo reemplazar la equivalencia esta de volumen aquí en el denominador, y una vez ya inserta acá, ya puedo despejar área, que es lo que estoy buscando en realidad. O despejar el área, y me quedaría como el número de equivalentes por 1000, que son centímetros cúbicos por litro, sobre L en centímetros, por la normalidad en equivalente por litro. Ahora bien, resulta que también podemos despejar área de la siguiente expresión que ya habíamos visto anteriormente de conductancia. Entonces, área, también en centímetros cuadrados, por supuesto, quedaría expresada como la conductancia por L sobre K. Entonces estoy en condiciones de igualar ambas ecuaciones, y es lo que tenemos aquí, donde me va a quedar que es igual al número de equivalentes por 1000 sobre L por la normalidad, igual a la conductancia por L sobre K. O sea, así quedaría igualada. Ahora bien, si hacemos la siguiente consideración y decimos que el número de equivalentes va a ser igual a 1, que L vale igual a 1 y que la conductividad equivalente va a ser igual a la conductancia, entonces yo puedo directamente simplificar y decir que 1000 sobre n va a ser igual a la conductividad equivalente sobre conductividad. Entonces, si despejamos conductividad equivalente, que es lo que estamos buscando, ¿verdad?, para calcular, llegaríamos a esa expresión que habíamos visto en la primera diapo, que es igual a la conductividad por 1000 sobre la normalidad. O sea que cómo expresaríamos la conductividad equivalente en Siemens por centímetro al cuadrado sobre litro, que resultaría, ¿verdad?, de mostrar la expresión de las unidades de conductividad en Siemens por centímetro a la menos 1 por 1000, está haciendo referencia a centímetros cúbicos por litro, sobre la normalidad en equivalente por litro. Obviamente simplificamos y queda finalmente conductividad equivalente igual a Siemens por centímetro al cuadrado sobre litro. Ahora bien, en el siguiente cuadro lo que vamos a hacer es asociar, se muestra cómo se va a comportar una concentración de cloruro de sodio en diferentes normalidades, ya en definitiva en diferentes concentraciones, vamos de más concentrado hacia más diluido. ¿Y qué va a pasar con la conductividad expresada en Siemens por centímetro al cuadrado sobre equivalente? Vemos que cuando se torna más diluida, o sea, cuando me voy hacia dilución infinita, digo que la conductividad aumenta. O sea, que la conductividad equivalente aumenta a medida que aumenta la dilución. Y esto se debe a que, si la solución no está a dilución infinita, existen fuerzas de atracción y de repulsión entre los iones presentes que van a retrasar su movimiento. Bueno, conductividad equivalente iónica a dilución infinita. ¿Cómo definimos? A dilución infinita, es decir, lo que corresponde a un equivalente en 10.000 litros, las atracciones entre los iones se anulan y cada ion contribuye en forma independiente a la conductividad total. Esto hace la ley de Kohlrausch, de la migración independiente de los iones. Entonces, allí vemos que entonces la conductividad equivalente la vamos a denominar como lambda sub 0 es igual a la sumatoria de ¿qué cosa? De las conductividades iónicas equivalentes a diluciones infinitas para el catión y para el anión respectivamente. Entonces, aquí en la siguiente tabla vamos a ver más o menos los valores de conductividades iónicas equivalentes a dilución infinita a 25 grados centígrados de algunos iones de interés analítico. Y vamos a ver una diferencia importante de valores, como por ejemplo tenemos un ion protón, por ejemplo lo referimos a cationes, un ion protón, que es si pensamos es un ion pequeño,
de una gran fracción de movilidad. Fíjense que tiene un lambda sub 0 de 350, o sea, una conductividad equivalente de 350. El potasio como intermedio 74, sodio 50, litio 39, más o menos, ¿ven? Magnesio 53, calcio y hierro. Ahora fíjense, el oxidrilo, el grupo OH, tiene una conductividad equivalente iónica de 199, algo importante pero no tan grande como la del protón. Bromo 78, para el yoduro 77, cloro 76 y así sucesivamente. Pero es muy marcado entonces la gran movilidad que vamos a ver del ion hidrógeno, del ion protón, por supuesto, como así también el del OH, pero no tanto como el del hidrógeno. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que la conductividad equivalente iónica, dilución infinita a 25 grados centígrados, es una medida de la movilidad de un ion bajo un campo eléctrico, entonces es la capacidad para, una forma de medir la capacidad para transportar la corriente de cada uno de estos iones, ¿sí? Ahora bien, hay que tener en cuenta también que las conductividades iónicas aumentan cuando aumenta la temperatura, debido principalmente a una disminución en la viscosidad del medio. Por lo tanto, es muy importante, que ya lo veníamos diciendo anteriormente, muy importante mantener constante la temperatura durante la medición. Entonces, lo que vamos a calcular ahora es la fracción de corriente transportada por los iones mediante ejemplos. Voy a empezar por el ejemplo del cloruro de potasio, donde así tenemos el cálculo. Vemos que si yo calculo la fracción correspondiente al potasio, o sea, relacionando su conductividad equivalente en relación a la sumatoria de las dos implicadas en la solución, vemos que la relación que se establece es de 0,493, o sea que el ion potasio tiene una fracción de corriente transportada de 49,3%. Y el cloruro, si calculamos el cloruro, será de la misma manera, hacemos de la misma forma, y nos da una fracción del 50,7%. Podemos decir que que la proporción de corriente transportada entre ambos es similar. Por eso es que esta es una sustancia, el cloruro de potasio, que es muy usada en puente salino en las celdas voltaicas. Entonces ven muy parecidas entre ambas. En cambio ahora vemos otro ejemplo que es el caso del ácido clorhídrico, donde si le calculamos la corriente transportada, fracción de corriente transportada, disculpe, por el protón, o sea, hago la relación entre la conductividad equivalente individual, o sea, del protón sobre la total, y vemos que tiene una fracción del 0,822, o sea, ya podemos, si lo pasamos a porcentual, diríamos que un 82,2%. En cambio, la fracción de corriente transportada por el cloruro, en este caso, va a ser del 17,8%. Allí lo tenemos, o sea, hay una diferencia importante, o sea, el ion protón es más pequeño, más móvil y va a transportar un mayor porcentaje de corriente en la solución respecto al cloruro, por supuesto. Bueno, lo que vemos acá es, vemos nuevamente la relación entre conductividad y la concentración y conductividad equivalente. Entonces le hemos dado vuelta a la fórmula. Así teníamos la fórmula que habíamos obtenido recién en las diapositivas anteriores. Decíamos que la conductividad equivalente era igual a conductividad por 1000 sobre la concentración. Bueno, si despejamos K, quedaría esta ecuación de la izquierda. Entonces vemos que quedaría como el producto entre la normalidad y por la sumatoria de las conductividades equivalentes. Esto es siempre y cuando estén con la misma concentración estas fracciones, ya vamos sobre 1000. Ya vamos a ver mejor esto aplicado a un último problemita en la clase. Entonces puedo decir que K es igual a la sumatoria de los N sub I, de lo que yo les venía diciendo, por las conductividades equivalentes iónicas a dilución infinita sobre 1000. Y por tanto, si deducimos a partir de esta fórmula de
conductividad igual a la conductancia por la constante de la celda, ¿se acuerdan? La habíamos visto también en las primeras diapositivas. Entonces, si yo despejo conductancia, va a quedar igual a 1 sobre 1000 por Kc por la sumatoria de los n sub i, o sea, de las normalidades sub i, por las conductividades equivalentes iónicas a dilución infinita de cada uno de los iones, por supuesto, que estén implicados en esa solución. Ahora, todo esto es aplicable cuando hablamos de soluciones diluidas. Esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, recuerden que estas ecuaciones matemáticas las vamos a tener, estas fórmulas vamos a volverlo a ver en el último problemita propuesto. Este es el circuito básico denominado de puente de Wheatstone, modificado para corriente alterna y que es el que vamos a utilizar para medir conductancias. Entonces se lo ha modificado para corriente alterna y esto es para evitar que se produzca la electrólisis por un lado en la celda y también la polarización electródica. Es decir, en cuestión de la electrólisis, lo que evitamos es la descomposición de la solución debido a la corriente eléctrica. Y además, entonces evitamos con la corriente alterna la polarización electródica, es decir, debido a cambios en la composición de la solución que se producen en las cercanías de los electrodos. Entonces allí el esquema típico de lo que es el puente de Wheatstone modificado para corriente alterna, donde tenemos por un lado, casualmente, que está conectado, ahí vemos, a una corriente alterna. Esa es nuestra fuente. Tenemos tres resistencias, R sub 1 y R sub 2, que son las resistencias constantes y conocidas. R sub 3, que es la resistencia variable. Y R sub X, que es la correspondiente a la celda de conductancia en donde se coloca la solución, o sea, es la resistencia propia R sub X de nuestra solución incógnita, y se coloca un detector de corriente nula para encontrar la posición de equilibrio. Bien puede ser, por ejemplo, un galvanómetro de corriente alterna. Entonces, ahí están las denominaciones de cada uno del detector y CA, la fuente de corriente alterna. Ahora bien, lo primero que se va a hacer es variar la resistencia R3, que es la variable casualmente, hasta que logremos que no se detecte paso de corriente en el detector, o sea, en lo que hace este segmento AB. Es decir, que se va a lograr un equilibrio en el cual se cumple que el voltaje entre A y entre B es igual a 0. Entonces ya estamos en condiciones de establecer las siguientes relaciones. Y voy a decir que I sub 1 por la resistencia incógnita, o sea, fíjense, I sub 1 por la resistencia incógnita va a ser igual a I sub 2, o sea, se iguala con I sub 2 por L1, o sea, este segmento con este segmento. Y por otro lado, voy a igualar a I sub 1 por la resistencia variable con I sub 2 por la resistencia 2, que es constante. Entonces, si dividimos miembro a miembro, vamos a quedar como resultante que la resistencia R sub X, que es la incógnita de nuestra solución, va a ser igual a R1 sobre R2, que dicho sea de paso son las constantes, por R3, que es la variable. Entonces, una vez determinada la resistencia incógnita, ya estoy en condiciones de, mediante la formulita de conductancia que habíamos visto desde el comienzo, decíamos que conductancia es la recíproca de la resistencia, entonces ya puedo calcular la conductancia. Bueno, aquí les muestro figuras de conductímetros comerciales que son conductímetros de lectura directa, es decir, que son rápidos para las mediciones y cubren un amplio rango de conductividades, en especial como este último que estamos viendo a la derecha, que es un Mettler Toledo, que obviamente sí es rápido. Bueno, a la izquierda tenemos un viejo equipo que solíamos tenerlo, no me acuerdo si estará funcionando, creo que lo ven en prácticos con analítica 3, pero bueno, como para que vean el contraste, la diferencia, el paso de los años y cómo se van modernizando los equipos.
Ahora bien, ¿cuándo es conveniente el uso de la conductimetría como tal? Por un lado, para soluciones coloreadas diluidas que contengan el analito que queremos determinar, reacciones las cuales no son estequiométricas, en el caso de ácidos y bases muy débiles en agua, como puede ser un fenol, como puede ser un ácido bórico, y también para soluciones diluidas hasta 10 a la menos 5 molar. Dentro de los métodos conductimétricos vamos a estudiar, por un lado, lo que es la conductimetría directa y las valoraciones conductimétricas, y luego vemos sus aplicaciones también. Entonces, en la conductimetría directa se determina la concentración del analito por medidas de conductividades de soluciones patrones y de la solución problema. Es decir, que relacionamos conductancia con concentración para soluciones de concentración conocida o sea, soluciones patrones de un determinado electrolito mediante un determinado método de trabajo, que puede ser la recta de calibración, puede ser el patrón cercano y adición estándar, que ya lo habían estudiado en otras clases anteriores. Y es fundamental en esta situación, para poder establecer esta relación, se debe conocer y utilizar el valor de la constante de la celda, o sea, de Kc. Y en el caso de las valoraciones conductimétricas, lo que se mide en este caso son saltos de conductancias para determinar el punto final. Acá no vamos a necesitar el valor de la constante de la celda. Entonces, cambiamos primero las aplicaciones para las mediciones directas y para el caso de las valoraciones conductimétricas. Empecemos por lo que son las mediciones directas, donde típicamente la conductimetría se lo utiliza para la medición de lo que es la conductividad eléctrica. Esto que estamos viendo como CE en mayúscula. La conductividad eléctrica es el parámetro que se lo relaciona con el contenido salino total, o sea, indica contenido salino total de una muestra generalmente de agua en laboratorios químicos de control de calidad, en industrias, en la minería, en aguas de consumo también, aguas destiladas, en fin. Y es un valor que está limitado por el Código Alimentario Argentino, ahí están viendo CAA, o sea, la conductividad eléctrica está limitada por el Código Alimentario Argentino en agua potable porque debe ser menor a 1000 microsiemens por centímetro. Entonces tenemos, por ejemplo, situaciones como el agua destilada, que debe tener valores de conductividad muy bajos, entre 0,5 y 2 microsiemens por centímetro, llegando inclusive a valores, por ejemplo, de 10.000 microsiemens por centímetro para aguas residuales, o sea, solo para tener una idea de las variaciones de la conductividad eléctrica. A su vez, se la relaciona la conductividad eléctrica con otro parámetro que son los sólidos totales disueltos, que expresan en miligramos por litros de sólidos disueltos. Para poder calcular los sólidos totales disueltos, lo que se hace normalmente es multiplicar la conductividad eléctrica a CE por un factor que varía entre 0,55 y 0,90 según los componentes solubles que haya presente en el agua. Por ejemplo, aguas salinas requieren de valores de factores más altos. También cabe destacar que a estos sólidos totales disueltos al TDS también se lo puede calcular de forma experimental. En cuanto a las valoraciones conductimétricas, como bien dijimos ya anteriormente, se basa en la determinación de saltos de conductancia durante el transcurso de una valoración para determinar los puntos finales. O sea, como no determinamos valores absolutos en este caso, no es necesario conocer el valor de la constante de la celda para calcular la conductividad real. Entonces, ¿en qué consiste una valoración conductimétrica? No distan demasiado de lo que ustedes ya conocen, es decir, lo que sí vamos a necesitar de este arreglo que están viendo acá, este arreglo que suele tratarse de, por un lado, un agitador magnético, allá ven la barrita magnética,
la celda, o sea, por supuesto, donde vamos a contener el vaso donde está conteniendo la solución que queremos determinar, y el conductímetro que con la celda inmersa en la solución, y la bureta desde la cual vamos a ir agregando nosotros el valorante, de a poco, por supuesto. Entonces, el proceso de la valoración va a consistir en agregar desde la bureta el valorante sobre la muestra problema y se le va midiendo las conductancias y se grafica conductancia en función de los mililitros de valorante agregados y se obtienen en general líneas rectas. Entonces este dibujito se le suele llamar como la representación de un arreglo para valoración conductimétrica. Entonces ahí lo tenemos, lo que les estaba diciendo, se agrega solución valorante desde la bureta a la solución de la muestra que está contenida acá en el vaso y se le van midiendo las conductancias correspondientes, ¿sí? Se grafica conductancia en función de los mililitros de valorante y hay una cosa que hay que tener presente es que la concentración del valorante debe ser aproximadamente unas 20 veces mayor que la de la muestra y esto es a fin de evitar diluciones. Sin embargo, en el caso de que tuviésemos un inconveniente donde el efecto de la dilución ocasione un problema, se puede utilizar un factor de corrección que lo estamos ahí viendo, donde la conductancia real terminaría siendo igual a la conductancia medida por este cociente que es en el numerador tenemos la sumatoria de el volumen inicial más el volumen de valorante agregado sobre el volumen inicial. Y bueno, mediante este arreglo matemático es que se puede corregir un problema existente con la dilución propiamente dicha. Bien, en lo que hace las aplicaciones de las valoraciones conductimétricas, entramos específicamente en las titulaciones ácido-base, por ejemplo. Y el caso que vamos a ver ahora es, el primer caso va a tratarse de la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte como es el clorhídrico, el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. Entonces vamos a entender esta gráfica que de hecho tienen que aprender a hacerla y practicar, donde vemos lo siguiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que durante el transcurso de la valoración ácido-base, la conductancia va a ir cambiando de la solución, porque va a depender de los iones presentes y de los iones que van siendo sustituidos. Entonces, según eso, la conductancia aumenta o disminuye. Y esto está relacionado íntimamente a la conductividad equivalente individual de los iones y cómo van aportando la conductancia. Entonces, analicemos un poquito. Si yo pienso inicialmente, ahí tenemos la reacción, por supuesto, antes que nada, estamos en química, ácido clorhídrico con hidróxido de sodio nos da cloruro de sodio y agua, y vemos que, si nos referimos al eje de las ordenadas, vemos que al inicio, cuando tengo 0 mililitros agregado del valorante, tengo un segmento OA, o sea, este gran segmento, que corresponde a todo lo que hace a la conductancia inicial del ácido clorhídrico, o sea, conductancia está graficada en las ordenadas y vemos cómo inicia desde un punto bien alto, acá el punto A. Entonces, el segmento correspondiente a OP es lo que hace a la contribución del ion cloruro a la conductividad y el segmento PA es la contribución del ion hidrógeno, o sea, del ion protón a la conductividad, que por cierto es muy grande, porque si se fijan, recordemos que el ion protón es una partícula muy chiquita, muy móvil, de manera tal que tiene una movilidad de por allá, ¿se acuerdan cuando veíamos la fracción iónicas individuales? Veíamos que era algo así de 350, o sea, muy móvil. El otro que le seguía en movilidad era el oxidrilo, que ya lo vamos a ver. Entonces, partimos de ahí de las ordenadas. Cuando comenzamos a agregar el valorante, por eso en las abscisas tenemos mililitros de hidróxido de sodio que viene siendo nuestro valorante, ¿qué va a suceder? Por un lado, va a comenzar a disminuir la cantidad de iones protón que van a ser reemplazados por el ion sodio, por el catión sodio. Entonces, vemos que disminuye la conductancia en ese gran segmento que vemos AB. Se produce la disminución de la conductancia, entonces, debido a que los iones protones van a ser removidos y cambiados por los iones, sustituidos por los iones sodio.
Por otro lado, debemos ver que la conductancia debido a este segmento P, ve que se mantiene constante, la conductancia debida al ion cloruro permanece constante. Ese segmento vemos que está permanentemente constante a lo largo de la valoración. O sea, acá por ejemplo dice de P a Q, pero en realidad si la prolongamos vemos que se mantiene constante. Entonces, dijimos, los iones hidrógenos, iones protón, van a ser sustituidos por los iones sodios, que obviamente también contribuyen a la conductancia, y ya en el punto, vemos acá el punto de equivalencia, que es correspondiente al segmento BQ, que si lo prolongamos nos permite determinar cuál es el punto de equivalencia de esta reacción mediante la conductimetría, por supuesto, que es donde termina este segmento AB. Entonces, más allá del punto de equivalencia, o sea, seguimos agregando hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que pasa? La conductancia comienza a ascender, que es este segmento BC que estamos viendo acá, ya que hay un exceso de iones muy móviles, que son las de del ion oxidrilo, de este grupo OH. Y por supuesto, algo también asciende la conductancia debida al sodio, pero mayormente ese gran ascenso, ese quiebre se produce por el exceso de los iones móviles oxidrilo. Entonces, el punto de equivalencia corresponde a la prolongación del segmento BQ. Bueno, aquí esto está sacado, extractado del libro, donde verán que es ácido fuerte con base fuerte, y donde acá tenemos conductividad, en este caso por 10 a la 6, expresada en función de una fracción de volumen con respecto al volumen de equivalente. Pero la forma es la misma, que es lo que tienen que identificar. Estamos haciendo una titulación conductimétrica de un ácido clorhídrico 10 a la menos 3 molar con hidróxido de sodio. Entonces, claramente vemos los segmentos del, bueno, en este caso el hidrógeno hace la representación, ¿ven? Que decae la conductividad a la medida que empieza a ser reemplazado por los iones sodio, la conductividad del ion cloruro, que prácticamente se mantiene constante durante la valoración, y a partir del punto de equivalencia, cuando seguimos agregando el hidróxido de sodio, es que asciende la conductividad principalmente por el grupo OH. En este segundo caso vemos lo que hace a valoración de un ácido débil con una base fuerte. Y antes de entrar en el ejemplo propiamente dicho, cabe destacar que cuando, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer una determinación potenciométrica de un ácido débil con una base fuerte, sí nos van a dar puntos de equivalencia que son pronunciados, pero siempre y cuando el ácido no sea muy débil. En el caso de un ácido ya muy débil como una Ka de 10 a la menos 10, van a dar puntos de equivalencia indefinido. Entonces es necesaria la conductimetría, para eso se la utiliza. Recordemos que en conductimetría, cuanto más débil es el ácido, se obtienen mejores resultados. Entonces, procedamos a ver el ejemplo en cuestión, que es el ácido acético con el hidróxido de sodio, que nos van a dar el acetato de sodio más agua. Entonces, fíjense que cambia bastante con respecto a lo que habíamos visto con un ácido fuerte, base fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Al comienzo de la valoración, si se fijan aquí, muy chiquitita la conductividad, o sea, la solución está formada únicamente por ácido acético, y que se encuentra básicamente en forma de moléculas no disociadas como ácido acético, y en menor grado por los iones protón y por el ion acetato que vemos acá. La conductancia es baja debido a la pequeña cantidad de iones protones que hay presentes y que provienen además de la disociación del ácido acético. Entonces, a medida que comienza la titulación y comenzamos a agregar el volumen de valorante, comenzamos a agregar el hidróxido de sodio, primero la conductividad baja, desciende muy rápidamente debido al ion común acetato formado y que reprime la disociación del ácido acético. Se origina una porción curva un tanto larga al seguir agregando el hidróxido de sodio, que asciende la conductividad por la contribución de los iones de la disociación del acetato de sodio formado. O sea, esto que vemos acá,
Debido a la presencia, esta pequeña curva va a ir ascendiendo ya por la presencia, por la disociación del acetato de sodio. Sodio por un lado y el acetato por el otro. Luego, más allá del punto de equivalencia, como bien podemos ver, apreciar ya acá, sigo agregando volumen de valorante y se produce un ascenso importante en la conductividad. Fíjense, hay un gran quiebre entre lo que yo podría decir estas dos líneas rectas, que es correspondiente al punto de equivalencia, donde entonces asciende bruscamente la conductancia en función de quién, de la presencia de los grupos oxidrilos muy móviles. Entonces, al comienzo de la titulación, la conductividad es baja por los iones protones provenientes de la disociación del ácido acético. Cuando comenzamos a agregar, la conductancia desciende debido al ion común que se forma, acetato, y que se reprime la disociación del ácido acético. Y más allá del punto de equivalencia, ya vemos que la conductividad aumenta fundamentalmente por la presencia del grupo oxidrilo. O sea, ya tenemos el exceso de hidróxido de sodio valorante agregado. No olvidemos que el punto de equivalencia lo vamos a encontrar por prolongación sobre el eje de las X, de ese punto de intersección que tenemos acá de los dos tramos rectos de la curva de valoración. Aquí lo tenemos. Bueno, esta también es figura extraída de un libro, donde, repito, acá estamos viendo específicamente K por 10 a la 6, expresada en función de una fracción, pero que nos permite ver el mismo tipo de gráfica, donde vemos una conductividad que muy pequeña, debido fundamentalmente al protón, acá dice el hidronio, que disminuye, luego se produce y además está poco disociado, luego va a ascender la conductividad ya por la contribución propiamente de la disociación de acetato y de sodio por otro lado, y finalmente asciende significativamente por la presencia del oxidrilo. Si prolongamos hacia el eje de las X, esa intersección, sacamos el punto de equivalencia. Bueno, ahí hay otros ejemplos, en este caso de una curva de titulación conductímetrica de ácido clorhídrico 10 a la menos 3 molar con una base débil, donde ven claramente, en este caso, la gran presencia de la conductividad fundamentalmente en las ordenadas muy alta, debido fundamentalmente al hidronio o protón, como veíamos en nuestro caso, y el quiebre se va a producir, ¿no es cierto?, con una conductividad que disminuye y se va a mantener casi constante por el amonio, por la producción del ion amonio. Pero ahí ese gran quiebre nos permite determinar el punto de equivalencia. Aquí otro ejemplo del ácido bórico con el hidróxido de sodio, o sea, contra un ácido débil con base fuerte. De nuevo, también arrancamos de una conductividad muy baja hasta que algo va a contribuir, ¿verdad? Un poco del ácido, los protones que casi no se disocian del ácido con los iones sodio, pero luego asciende bruscamente más allá del punto de equivalencia por la presencia del OH ya en exceso, que nos permite determinar el punto de equivalencia. Bueno, entonces ahora vemos titulación por precipitación. Y tenemos el caso específico, por ejemplo, de cloruros, como puede ser el cloruro de sodio, que lo vamos a determinar con un nitrato de plata, o sea, por la adición de nitrato de plata se va a formar el cloruro de plata y más nitrato de sodio. Entonces veamos qué es lo que pasa. Podemos ver que inicialmente la conductancia se debe exclusivamente a la solución de cloruro de sodio. Entonces, el aporte del cloro y el aporte del sodio por otro lado. Entonces, cuando comenzamos a agregar el nitrato de plata, el cloruro va a comenzar a ser reemplazado por los iones nitrato, por el grupo nitrato, menos móvil. Por lo tanto, vemos que la conductancia disminuye, pero poco, no significativamente. Y se forma el precipitado de cloruro de plata. En el punto de equivalencia solo existe ya nitrato de sodio en solución, pero puede haber algo de aporte de cloruro de plata por la disociación del precipitado. Más allá del punto de equivalencia, la conductancia sube, aumenta pronunciadamente, se eleva mucho debido al exceso de nitrato de plata que se va acumulando en la solución. Entonces queda claro que en un principio disminuye un poco la conductancia por los iones cloruro que van a ser reemplazados por los nitratos.
baja la conductancia suavemente. Pero más allá del punto de equivalencia que lo tendríamos aquí, va a subir en forma pronunciada y en forma continua por el exceso de nitrato de plata que se va acumulando en solución, aumenta la conductancia. Bueno, aquí cabe como una aclaración sobre la ventaja de las valoraciones conductimétricas, y es que sobre los métodos potenciométricos cuando comparamos, y también, ¿por qué no?, las titulaciones con indicadores para determinar el punto de equivalencia. Lo que pasa es que acá no se necesita, en conductimetría no se necesita que sean puntos muy pronunciados. No tiene que ser, ya que las lecturas en las cercanías del punto de equivalencia no tienen mayormente significado, como bien pueden estar apreciando en este gráfico. Ven que baja, 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 hay una ligera curvatura y luego sube. A nosotros lo que nos va a interesar es la intersección, entonces con eso se determina el punto de equivalencia. Por eso es que en las cercanías del punto de equivalencia es que no tienen mucho significado las lecturas. Lo que nos interesa a nosotros es determinar, localizar exactamente las porciones que sean rectilíneas para poder encontrar esta intersección. Entonces, yo puedo hacer una conductimetría con 2 o 3 puntos anteriores al punto de equivalencia y con 2 o 3 puntos, o sea, con 2 o 3 agregados posteriores al punto de equivalencia. En cambio, eso no sería factible en una valoración potenciométrica, sino que hay que hacer muchas lecturas de potencial para poder definir el sigmoide. Entonces, claramente es la ventaja que se presenta en la conductimetría. Ahora, en cuanto a las mezclas de ácidos base, también vamos a ver un poquito aquí la ventaja. Si analizamos, si quisiéramos hacer una valoración de una mezcla de sustancias de diferentes fuerzas por una volumetría de neutralización, se obtienen dos puntos finales. El primer salto va a corresponder a la neutralización de la sustancia fuerte y el segundo salto va a ser correspondiente a la débil. Entonces, la detección de esos puntos finales a veces se puede hacer con un indicador adecuado o por una potenciometría. Pero la resolución de este tipo de mezcla se la puede hacer de forma muy conveniente por conductimetría, que es sobre todo útil cuando los saltos no son tan definidos como es el caso que vamos a ver acá, que ya estamos viendo en el gráfico, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo determinar pequeñas cantidades de un ácido clorhídrico, qué sé yo, en un vinagre como el ácido acético? Y bueno, allí tenemos la comparación entre una curva potenciométrica y entre una curva conductimétrica, que desde ya pueden apreciar la ventaja. Claramente, en lo que es la curva conductimétrica hay dos saltos bien pronunciados. Entonces, por un lado tenemos el decaimiento para la neutralización del ácido clorhídrico, del ácido fuerte, y luego va a ascender la conductancia y hasta que va a ascender de forma muy marcada por la presencia del grupo oxidrilo. Entonces ahí se produce el segundo punto de equivalencia y eso hace que esos dos puntos tan marcados, esas intersecciones, nos van a permitir prolongar y encontrar en el eje de las abscisas los puntos de equivalencia correspondientes a cada uno de los ácidos y de esa manera poder diferenciar. Cosa que, como podemos apreciar para este caso, en el caso de la curva potenciométrica, no es muy clara, no se puede observar bien, por lo cual no sería conveniente. Sin embargo, las dos técnicas se las puede complementar, ya que por potenciometría podemos determinar la acidez total que nos da la mezcla, mucho mejor que con la conductimetría. Bueno, aquí como vemos es el diagrama de lo que sería la representación de conductividad por 10 a la 6 en función de la fracción de los volúmenes sobre el volumen equivalente, pero que nos da la misma representación que veíamos recién para mezclas. O sea, el caso una mezcla de un clorhídrico 10 a la menos 3 molar con un ácido acético 10 a la menos 3 molar con el agregado de un valorante como es el hidróxido de sodio. Y bueno, lo importante es que vemos acá cómo la conductancia debida al hidronio, o sea, lo que proviene del ácido clorhídrico, o sea, esta es la suposición de un medio acuoso, por eso es que vemos la presencia del hidronio,
disminuye y obviamente el cloruro se mantiene constante, y acá tenemos, al comenzar a ascender por la presión de la presencia del acetato y del sodio debido al ácido acético, se comienza a formar el acetato de sodio, y en la medida que comienzan a disociarse, acá se produce el primer punto de equivalencia, y cuando ya tenemos más allá del segundo punto de equivalencia, tenemos el exceso de hidróxido de sodio por agregado, entonces el gran aporte de la movilidad de los iones oxidrilos genera ese gran aumento de la conductancia y el segundo punto de equivalencia. Bueno, vamos entonces a los problemas propuestos de la página 122 del libro de teoría, que son tres problemitas. Entonces, los dos primeros van a ver que son como muy sencillos. El primero dice cuál será el valor de la conductividad de una solución cuya conductancia da 200 microsiemens usando una celda de Kc igual a 0,1 centímetro a la menos 1. O sea, una constante de celda es igual a 0,1 centímetro a la menos 1. Y yo les venía avisando, y vamos a usar entonces esta fórmula que relaciona tanto la conductividad como la conductancia, que las tenemos como dato. Entonces, aplicamos directamente y digo que la conductividad va a ser igual a los 200 microsiemens que corresponden a la conductancia por 0,1, que es la constante de la celda, centímetro a la menos 1, y nos da la resultante de K igual a 20 microsiemens por centímetro a la menos 1 como valor de conductividad, que era la duda del problema, era lo que había que resolver. En el problema número 2 nos piden hallar el valor de la constante de la celda si se mide un valor de conductancia igual a 2,58 milisiemens para una solución de cloruro de potasio 0,02 molar a 25 grados centígrados, que tiene una conductividad tabulada igual a 2,768 milisiemens por centímetro a la menos 1. Y bueno, si queremos encontrar el valor de Kc, vamos a necesitar de nuevo de esta fórmula, y obviamente vamos a tener que despejar. Pero así a primera fase tenemos los datos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El valor de conductancia y tenemos el valor de la K tabulada. Entonces no estamos necesitando todos estos datos en este momento. Simplemente despejamos constante de la celda, va a ser igual a la conductividad sobre la conductancia, y nos queda igual a que Kc va a ser igual a 2,768 milisiemens por centímetro a la menos 1 sobre 2,58 milisiemens. Se simplifica y nos queda que la constante de la celda es igual a 1,073 centímetros a la menos 1. Ahí se me escapa un puntito que no iría. No es por, sino que es centímetro a la menos 1. Y bueno, este último problema es largo, pero no es difícil, y he necesitado de mi pizarra mágica para que podamos trabajar. O sea, sobre todo de esta forma virtual, para poder grabarles las clases y hacerlo más llevadero. Determinar los valores de conductancia en el transcurso de una valoración de 100 mililitros de ácido clorhídrico, aproximadamente 0,01 normal, o sea, voy a valorar este clorhídrico con hidróxido de sodio 0,1 normal. Calcular para volúmenes de hidróxido de sodio igual a 0, 5, 10, 15 y 20 mililitros que vamos agregando, o sea que son 1, 2, 3, 4, 5 puntos que debemos calcular, y considerar la constante de la celda, que es igual a 1 centímetro a la menos 1, y bueno, las conductividades equivalentes iónicas del protón, del cloruro, del sodio y del grupo oxidrilo, que nos dan como dato, por supuesto. Ya están referenciadas. Y nos dicen al último realizar el gráfico de la conductancia versus los volúmenes de valorante agregado. Entonces, lo primero es lo primero. En la primera situación, pensemos en lo que es el gráfico. Nosotros tenemos ácido clorhídrico solos, pero vamos a analizar. O sea, el ácido clorhídrico tenemos un volumen inicial de 100 mililitros, 0,01 normal. Y vamos a ir agregando el hidróxido de sodio, sucesivos volúmenes de 0, 5, 10, 15 y 20 mililitros. Y el hidróxido de 0,1 normal está más concentrado para evitar la dilución, y eso nos va a ir dando, por supuesto, como resultante la sal, el cloruro de sodio más agua. Esto es la consideración inicial. Entonces,
habiendo hecho ya esa consideración, vamos a recordar, por esto traigo esta diapositiva, donde habíamos integrado, habíamos relacionado los términos mediante una ecuación de lo que es la conductividad con concentración y conductividad equivalente. ¿Se acuerdan que veíamos finalmente que la conductancia era igual a 1 sobre 1000 por Kc por la sumatoria, o sea, esto realmente iría en el numerador, de los NI por los lambda sub I sub 0, o sea, dicho de otra manera, por la concentración de cada uno de los iones, de cada uno de los, de los iones, por sus conductividades equivalentes a dilución infinita, ¿verdad? Entonces, teniendo presente esta fórmula que habíamos deducido anteriormente y que la aplicamos para soluciones diluidas, estamos en condiciones de poder seguir con el problema, para que nos digan la profe de dónde trajo esa fórmula. Entonces, ahí yo les pongo, cuando no hemos agregado nada de hidróxido de sodio y solo tenemos el ácido clorhídrico presente en solución, o sea, la conductividad de quién depende fundamentalmente, y solamente, mejor dicho, del ion protón y del cloruro. Entonces, la conductancia va a ser igual a la sumatoria de, ¿qué cosa? La normalidad, que es aproximadamente 0,01, no se olviden que acá estamos haciendo una estimación, entonces vamos a hacer 0,0, un problema teórico, por 350, que es la conductividad equivalente del protón, más, nuevamente, la normalidad, 0,01, por conductividad equivalente del cloruro, que es 76. Resolvemos el numerador sobre 1000 por 1 por centímetro a la menos 1, que era Kc, que nos dieron como dato de problema. Resolvemos y resulta que la conductancia para 0 mililitros agregado de valorante es igual a 4,26 por 10 a la menos 3. Ese sería el primer punto que nos pide. Vamos por aquí. Cuando agregamos 5 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal, sí o sí tengo que plantear una reacción, a ver qué es lo que está pasando. Entonces yo digo, inicialmente tengo los 100 mililitros del clorhídrico 0,01 normal, o sea, tengo un miliequivalente de ácido clorhídrico. Esperen que vea el puntero, no está todo en orden. Y tengo 5 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal, o sea, 0,5 miliequivalentes iniciales. Cuando reaccionen, ¿qué va a pasar? Nos va a dar 0,5 miliequivalentes de cloruro de sodio y 0,5 miliequivalentes van a quedar de ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio que se consume totalmente. O sea, ¿quiénes quedan? Protón, cloruro, sodio, cloruro. ¿Lo están viendo? Entonces, les calculamos sus normalidades, porque van a ser diferentes. O sea, yo tengo en este caso, o sea, sin querer, dado la cantidad de miliequivalentes que han quedado y el volumen total, vemos que la normalidad va a ser la misma, que de hecho lo voy a utilizar a esto luego o no en los cálculos. O sea, al haber quedado la misma cantidad de miliequivalentes sobre el volumen total, termina resultando una normalidad igual a 4,76 por 10 a la menos 3. Entonces lo aplicamos para calcular la conductancia y digo que va a ser la normalidad vamos primero por las conductividades equivalentes, iónicas equivalentes de cada uno, o sea, del protón y del cloruro, ven 350 más 76, cierro paréntesis, más la sumatoria, estamos viendo entonces de la normalidad, que es la misma sin querer, 4,76 por 10 a la menos 3, por la sumatoria de quién, de la conductividad equivalente del sodio más la del cloruro. Por supuesto, sobre 1000 por 1, eso no ha cambiado, centímetro a la menos 1, la constante de la celda es igual a 1. Entonces resolvemos el numerador, no queda ese gran número dividido en 1000 y resulta que la conductancia es igual a 2,63 por 10 a la menos 3 ohm a la menos 1. Eso me olvidé en la diapositiva anterior, si se fijan no le puse la unidad. ¿De dónde la sacan? Y bueno, no se olviden que la conductividad equivalente de cada uno, por ejemplo, ahí les muestro la del sodio, que es 50, se expresa en Siemens por centímetro cuadrado y sobre equivalente. Y si lo vamos reemplazando en la fórmula, finalmente nos va a quedar Siemens, o sea, ohm a la menos 1, como le estoy expresando acá. Si pienso en el caso de la... Aquí en esta situación, lo que vemos es, consideramos de nuevo inicialmente que tengo 100 mililitros de un clorhídrico 0,01 normal, entonces tengo un miliequivalente inicial. Y de hidróxido de sodio, ¿cuánto? 10.
10 por 0,1, 1 miliequivalente. Y bueno, lógicamente para formar 1 miliequivalente de cloruro de sodio se consume todo el hidróxido de sodio y todo el clorhídrico, de manera que solo que me queda sodio y cloruro, que es lo que me importa para poder calcular la conductancia, o sea, de estas dos especies químicas es que está dependiendo la conductancia. Entonces vamos a calcular la normalidad. ¿Cómo va a ser? Y va a ser 1 miliequivalente sobre el volumen total, que va a ser los 110 mililitros, 100 del clorhídrico más 10 del hidróxido. Eso nos arroja un valor de normalidad de 9,1 por 10 a la menos 3. Aplicamos, o sea, normalidad por la sumatoria de las conductividades iónicas equivalentes de cada uno, o sea, del sodio y del cloruro, del ion sodio y el ion cloruro, y esto dividido en 1000 por 1, ya no lo puse, directamente queda en 1000 centímetros a la menos 1, debido a que la K de la celda era 1 centímetro a la menos 1, y nos queda como resultante una conductancia igual a 1,15 por 10 a la menos 3 ohm a la menos 1, y que sería la conductancia correspondiente al punto de equivalencia, porque es el punto donde tenemos formado el cloruro de sodio, se ha consumido todo el clorhídrico y todo el hidróxido de sodio. A partir de ahora tendremos también exceso de hidróxido de sodio. Entonces, para cuando agreguemos 15 mililitros de hidróxido de sodio, analicemos. Tengo inicialmente de nuevo 1 miliequivalente de ácido clorhídrico y 15 por 0,1, 1,5 miliequivalente de hidróxido de sodio. ¿Cuánto se va a formar de cloruro de sodio? 1, ¿verdad? Entonces se consume todo el clorhídrico y ¿cuánto nos queda de hidróxido de sodio? 0,5. En definitiva, por un lado tenemos ion sodio, ion oxidrilo, ¿verdad? De normalidad, ¿cuánto? Le sacan 0,5 miliequivalentes sobre el volumen total que es 115 y nos da una normalidad de 4,35 por 10 a la menos 3. Y para el cloruro de sodio, que nos quedó 1 miliequivalente sobre el volumen total, que es 115 mililitros de solución, nos queda, me ha salido feito, un 8,7 por 10 a la menos 3 de normalidad. Entonces vamos a calcular la conductancia. Aplicamos normalidad por la normalidad de ¿quiénes? Del sodio y del oxidrilo. Entonces ponemos sus, entre paréntesis, yo podría multiplicar el factor común de conductividad iónica del sodio y del hidróxido, más el producto de la normalidad del cloruro de sodio por, ¿qué cosa? La suma de sus conductividades iónicas independientes, el del sodio y el del cloruro. Todo sobre 1000 por 1 centímetro a la menos 1, ¿verdad? Que ya no lo pongo al 1. Entonces, ¿cuánto es la conductancia? 2,17 por 10 a la menos 3 ohm a la menos 1. Y nos quedaría finalmente el punto cuando agregamos 20 mililitros de hidróxido de 0,1 normal. Tendremos 1 miliequivalente de ácido clorhídrico contra 2 miliequivalentes de hidróxido de sodio. Entonces se va a formar, ¿cuánto? 1 de cloruro de sodio. Se va a consumir todo el ácido clorhídrico y va a quedar 1 miliequivalente de hidróxido de sodio. Nuevamente, fíjense en que como es 1 miliequivalente y 1 miliequivalente, la normalidad va a ser la misma para ambos, porque va a ser 1 sobre el volumen total, que es 120 mililitros. 100 más 20. Entonces, la normalidad va a ser igual a 8,3 por 10 a la menos 3 para ambas especies. Entonces, directamente lo que voy a hacer es sacar como factor común la normalidad, 8,3 por 10 a la menos 3, por la suma de todas las conductividades equivalentes, la del sodio, hidróxido, sodio y cloruro, sobre 1000 centímetros a la menos 1. Y esto nos da una conductividad una conductancia igual a 3,1 por 10 a la menos 3 ohm a la menos 1. A la hora de graficar, que bueno, yo utilicé el Excel, tranquilamente lo podríamos haber hecho con un papel milimetrado, vemos cómo si graficamos en las ordenadas hemos puesto entonces la conductancia por 10 a la 3 para directamente aplicar, ve como 1, 2, 3, 4, que eran los valores que teníamos, para que sea más fácil poder graficar, y en función de los mililitros de valorante agregado. Entonces, fíjense en cómo partimos de un primer punto que aproximadamente verá que nos daba como 4,3, algo así, no lo estoy teniendo acá a mano, entonces comienza a disminuir, después teníamos el otro punto que es un 2,6 aproximadamente, cuando agregamos 5 mililitros de valorante, para 10 tengo el punto de equivalencia, que era algo así de 1,30 aproximadamente, ¿ves? Si hacemos la prolongación de este punto, claramente determinamos los 10 mililitros, es donde se produce el punto de equivalencia de esta reacción,
y luego sigo agregando hidróxido de sodio para 15 mililitros grafico y el punto para 20. Entonces tengo la primera recta, la disminución de la conductancia, y en los segundos tramos cuando comienza a aumentar ya debido fundamentalmente a la gran movilidad del ion oxidrilo, como bien habíamos visto. Entonces ese punto de intersección es el que nos genera el punto de intersección de las dos rectas, el punto de equivalencia.